Queridos estudiantes de segundo grado del nivel secundario, bienvenidos a su clase de lengua española. Soy su maestra Yulisa Bautista y en el día de hoy tenemos un contenido muy especial. Espero que ya estén en un lugar cómodo y con sus materiales a mano para tomar apuntes de lo más importante de esta clase. Así que listos y con mucho entusiasmo para nuestra clase de hoy. Queridos estudiantes, como les dije al inicio, en el día de hoy tenemos un contenido especial. Hoy vamos a hablar acerca de la comunicación. Vamos a ver cuáles son sus elementos y la importancia de esta. Nos comunicamos de múltiples formas, a través de la palabra hablada, escrita, a través de nuestros gestos, a través de la mirada, a través de los movimientos de nuestro cuerpo. Todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos, emite un mensaje. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Cuando hablamos de la comunicación, nos referimos al proceso en el cual transmitimos o recibimos un mensaje. Ese mensaje nos puede presentar ideas, informaciones, imágenes. Todo este proceso es a lo que llamamos comunicación. Si observamos la definición de David Berloch, este nos dice que la comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a través de un canal hacia un receptor. Vamos a ver estos elementos de la definición de Berloch a través de nuestra clase de hoy. ¿Cuál es el emisor? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el mensaje? Estos elementos los vamos a desglosar a continuación. Si queremos saber de los elementos que permiten o que permean la comunicación, hay una serie de preguntas que podemos plantearnos en el proceso de comunicación, dentro de las cuales tenemos: ¿cuál es la información? Ya sea la que yo voy a dar, a lo que voy a recibir, ¿cuál es la información que está presente en este proceso? ¿Quién está produciendo el mensaje? ¿Quién es el que va a dar esa información o a producir esa información? ¿Quién va a recibir el mensaje? O sea, ¿quién es el receptor? ¿Cuál es la forma por la cual o a través de la cual se envía la información? Y también nos podemos preguntar por dónde enviamos o recibimos dicho mensaje. Es decir, ¿cuál es el canal? ¿Dónde o a través de qué vamos a recibir ese mensaje? Para esto, quiero que observemos el siguiente video que nos presenta todos los elementos de la comunicación, desde el emisor hasta el mensaje en sí. Observen bien y tomen nota de cada uno de estos elementos, porque más adelante vamos a hacer una evaluación del contenido. La comunicación y sus elementos. La comunicación es un proceso muy importante que nos permite entablar relaciones con los demás y con nuestro entorno. Y vamos a hablar también de los elementos, cada uno de ellos con su respectiva explicación y ejemplo. Empecemos. La comunicación, como dije hace un momento, es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite un mensaje codificado a un receptor a través de un canal en un contexto determinado. Entonces, repitamos el concepto. La comunicación, ¿qué es? Un proceso. ¿Para qué sirve este proceso? Para intercambiar información. En este proceso hay un emisor, que es el que transmite un mensaje codificado, y un receptor que recibe ese mensaje codificado. Esta transmisión se realiza a través de un canal y se da en un contexto determinado. Ahora vamos a ver cada uno de los elementos que forman parte de la comunicación. Ok, aquí tenemos una simulación de comunicación.
En esta simulación tenemos a un emisor. ¿Se acuerdan del emisor que vimos en el concepto de comunicación? El emisor es el que transmite el mensaje. Y también tenemos a un receptor, que es el que recibe el mensaje. Entonces, hay un emisor que transmite y un receptor que recibe. Estos dos elementos se pueden intercambiar, ya que cuando el emisor emite el mensaje y el receptor lo recibe, luego el receptor puede responder a ese mensaje y en ese caso el receptor ya se volvería emisor y el emisor receptor. Estas funciones son intercambiables. ¿Qué más? En la comunicación existe un mensaje, que es la información que transmite el emisor al receptor. Por ejemplo, si yo estoy conversando con mi mamá y le digo, la mañana está muy bonita, yo como emisor transmito esa información. La información o el mensaje es la mañana está muy bonita. Y mi mamá vendría a ser el receptor, ya que está recibiendo ese mensaje. Luego tenemos al canal. El canal es lo que yo utilizo para poder hacer llegar el mensaje. Cuando hablamos de una comunicación verbal, el canal es la atmósfera, las ondas de sonido que permiten que mi voz llegue hacia el receptor. Ese sería el canal cuando hablamos de una comunicación verbal, oral. Ahora, también hay otros canales, como por ejemplo el Internet, si es que yo estoy enviando un WhatsApp o estoy enviando un mensaje de texto o un correo. También el canal puede ser el teléfono si estoy hablando por teléfono. ¿Ok? Luego tenemos el código. El código es una serie de signos que yo uso para poder transmitir mi mensaje. El código más usado es el idioma de cada uno. El español, el francés, el portugués, el italiano son códigos. Pero también podemos hablar de códigos más simples, como por ejemplo una imagen. Una imagen puede ser un código que transmita un mensaje. También está el contexto. El contexto lo abarca todo. ¿Qué es el contexto? El contexto es el lugar, el momento o la cultura. Por ejemplo, el lugar. Si yo estoy en una reunión de trabajo, el contexto va a ser muy diferente a que si yo estoy conversando con mi familia en mi cocina. Ese contexto va a afectar directamente a la comunicación, ya que no es lo mismo, no son las mismas palabras o frases o temas los que yo voy a tocar en una reunión de trabajo o en la cocina con mi familia. El momento y también la cultura del emisor y del receptor. Puede ser que yo soy peruana y yo puedo estar tratando de comunicarme con una persona de Suiza que ha aprendido a hablar español. Entonces, mi cultura va a ser diferente a la de esa persona. Vamos a manejar códigos distintos también, esquemas mentales distintos. Por lo tanto, ese contexto va a tener mucho que ver en la comunicación, en todo el proceso. Ok, ahora vamos a ver un poco el resumen de los elementos. Entonces recordemos que el primer elemento es el emisor, que es el que emite el mensaje. Luego tenemos al receptor, que es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Luego tenemos al mensaje, que es la información que se quiere transmitir. También está el canal, que es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Recuerden que podía ser la atmósfera, las ondas sonoras, el aire, el teléfono, el internet, el celular. Luego tenemos también el código, que es el conjunto de signos y reglas que formando el lenguaje ayudan a codificar el mensaje. Pueden ser los idiomas, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser luces de colores de acuerdo a lo que se esté comunicando.
Y finalmente tenemos el contexto, que es un conjunto de circunstancias, como el lugar, la hora, el estado de ánimo de los interlocutores, que existen en el momento de la comunicación. Es importante a la hora de interpretar correctamente el mensaje. Muy bien, queridos estudiantes. Luego de escuchar y observar el video anterior, podemos reconocer que dentro del proceso de comunicación tenemos un emisor, que es la persona o instrumento que proporciona la información, que emite, que da la información. Un receptor, que es aquella persona o elemento, instrumento que recibe la información. También tenemos el canal, que es la vía a través de que estamos recibiendo el mensaje. Un código, que puede ser un código escrito, un código gráfico o un código auditivo para recibir este mensaje. Son las formas en las que emitimos el mensaje. También vimos el ruido, que es un elemento que se integra al proceso de comunicación y es un estorbo que puede crear disonancia o malentendido durante el proceso de comunicación. También tenemos el mensaje, que es la información per se de lo que estamos hablando o queremos recibir. Ahora vamos a hablar de los tipos de comunicación. Detalladamente vamos a presentar 3 tipos principales en la comunicación, que son los que más utilizamos. Vamos a iniciar con la comunicación verbal, que es la comunicación que hace referencia al uso de la palabra, a esa interacción entre emisor y receptor a través de cualquier medio. La información verbal la podemos leer o la podemos escuchar. Luego tenemos la comunicación no verbal. En este tipo de comunicación no está presente la palabra en sí, sino que hace referencia a los gestos. Por último, tenemos la comunicación escrita. Esta, como su nombre lo indica, es la expresión a través de la escritura. Pero esta escritura parte desde la más antigua hasta la más moderna o la actual. ¿Qué queremos decir con esto? Esta parte desde los ideogramas o jeroglíficos que encontramos en cuevas, en piedra, en papiros, todos estos tipos de escritura emiten un mensaje y es un tipo de comunicación hasta la que utilizamos actualmente con el alfabeto que utilizamos. Este juego de palabras o este complemento de palabras, consonantes y vocales que utilizamos o en otros idiomas y culturas que se hace la comunicación escrita a través de signos y de símbolos, también forma parte de la comunicación. Chicos y chicas, ya que hemos conocido los tipos de comunicación, ¿qué les parece si realizamos una breve evaluación del contenido de hoy? El contenido de hoy es corto, pero es muy significativo y sé que han podido comprender tanto los elementos de la comunicación como los tipos de comunicación. Así que presten mucha atención y quiero que vayan anotando sus respuestas en el cuaderno a ver cómo han acertado, si prestaron real atención al contenido de hoy. Vamos a iniciar. Vamos rápidamente, tengan a mano su cuaderno, sus lápices, para que vayan anotando las respuestas. Vamos a iniciar con la pregunta número 1, que nos dice: ¿cuál de estas es una necesidad básica de los seres humanos, indispensable para la interacción humana? A, la formación. B, la comunicación. O C, la conceptualización. Escriban su respuesta. Ahora vamos con la pregunta número 2. El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto, entre otros, son A,
Características del proceso comunicativo. B. Elementos de la comunicación. C. Características de la comunicación empresarial. Anoten su respuesta. Muy bien, continuamos. Nuestra tercera pregunta para evaluar el contenido dice: para interpretar correctamente los mensajes escritos, es necesario conocer el que ha de ser común entre emisor y el receptor del mensaje. ¿Qué deben tener en común el emisor y el receptor para poder entender el mensaje escrito? A. Dibujo. B. Receptor. C. El código. Muy bien, ¿ya anotaron su respuesta? Ahora pasemos a la pregunta número 4. El propósito de la comunicación lo establece el emisor, en la opción A, el receptor, de la opción B, o el referente, en la opción C. ¿Anotaron su respuesta? Pasemos a nuestra última pregunta. Los tipos de comunicación humana son: A. Expresión escrita, sentimental y en público. B. La comunicación verbal, no verbal y escrita. C. Expresión escrita, expresión oral y emocional. ¿Han anotado sus respuestas? Vamos a evaluar cada una de sus respuestas. En la opción o en la pregunta número 1, si escogieron la opción B, excelente. La necesidad humana para la interacción indispensable es la comunicación. En la pregunta número 2, que nos decía que si el emisor, el receptor y el mensaje, ¿qué son dentro de la comunicación? La respuesta correcta era la B. Son elementos de la comunicación. En cuanto a la pregunta número 3, ¿qué deben tener en común el emisor y el receptor para poder interpretar un mensaje escrito? La opción correcta es la C. El código deben tenerlo en común, o por lo menos que el receptor conozca dicho código para poder leerlo. 4. El propósito de la comunicación, ¿quién lo establece? La opción correcta era el emisor, porque es quien produce o emite el mensaje como su nombre lo indica. Y finalmente, en la pregunta 5, los tipos de comunicación que vimos en la clase de hoy está en la opción B. Comunicación verbal, no verbal y escrita. Muy bien, queridos estudiantes. Espero que en el día de hoy hayan podido aprovechar el contenido que hemos trabajado y que continúen profundizando. ¿Cómo lo pueden hacer? Investigando y a través de su comunidad de aprendizaje. Y también los invito a poner especial atención a cómo se comunican. Practiquen en casa. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo es mi comunicación verbal? ¿Utilizo las palabras de forma adecuada? ¿Utilizo la entonación adecuada? ¿Cómo es mi comunicación o expresión no verbal? ¿Lo que digo y lo que hago con mi cuerpo dice lo mismo? ¿Transmiten el mismo mensaje? Y finalmente, tener cuidado de mi producción y comunicación escrita, respetando las convencionalidades de la lengua, los márgenes al escribir, la puntuación, la ortografía y la gramática. Siempre, ante cualquier duda, recuerden comunicarse con sus socios de aprendizaje y con su maestro guía a través de las comunidades de aprendizaje. Es momento de despedirnos, chicos, y momento de recordar las medidas de prevención. Espero que sigan cumpliendo el protocolo de sanidad.
vamos a seguir cuidando nuestra salud y de las personas que nos rodean, manteniendo la distancia física, usando el tapabocas de forma correcta e higienizando nuestras manos frecuentemente. Nos vemos en nuestra próxima clase de español. Un abrazo y hasta la próxima.